Vamos a comenzar con el tema Ingeniería Genética y Biotecnología. Este tema se encuentra en la unidad 2, también dentro de la variabilidad del material hereditario, cambios evolutivos. Con este tema vamos a terminar de ver la unidad 2 completa. Como ya dijimos, dentro de la unidad 2 vimos la variabilidad del material hereditario, los cambios evolutivos, y vimos la recombinación natural, recombinación en eucariotas, recombinación en bacterias, y en bacterias vimos transformación, conjugación y transducción generalizada. Ahora, para terminar de ver este tema, ya al final de la materia, que ustedes tienen casi todos los elementos, vemos la recombinación artificial, en la cual se encuentran los conceptos de biotecnología, técnicas básicas de ingeniería genética y transformación genética en plantas. Y vamos a ilustrar la transformación genética en animales. La diapositiva que sigue es para demostrarles lo mismo, es lo que vimos en eucariotes, recombinación independiente y por crossover, en bacterias, conjugación, transducción y transformación, y en la tecnología de ADN recombinante vamos a ver ingeniería genética con bacterias y plantas transgénicas. ¿Qué es la ingeniería genética? La ingeniería genética es un conjunto de métodos utilizados para localizar, aislar, alterar, estudiar y recombinar secuencias de ADN. Por ejemplo, se podrían unir los genes de dos bacterias diferentes o un gen humano se podría insertar en un genoma vivo. Vamos a hacer un poco de historia, cómo empezó toda la historia de la genética molecular, que está en auge últimamente, pero se empezó a estudiar desde los principios de los años 1960. Se conoce la estructura y la función de los genes y se conoce la función de las ligasas. Entonces, cuando los investigadores empezaron a estudiar la estructura y la función de los genes, quisieron ir más allá y quisieron empezar a estudiar la regulación génica. Para estudiar la regulación génica se dieron cuenta que debían estudiar el genoma parte por parte para ver cómo funcionaban los distintos sistemas de regulación. Entonces, para empezar a estudiar el genoma parte por parte, primero tenían que hacer la disección del genoma. En 1970 se descubrieron las primeras enzimas de restricción. ¿Qué son las enzimas de restricción? Son enzimas, proteínas, que cortan al ADN en secuencias específicas. En la próxima filmina lo vamos a especificar bien. Este descubrimiento les permitió que ganaran el Nobel a dos investigadores, a Hamilton y a Nathan. Después se pasó a realizar el próximo paso, que fue cómo se podía cortar el ADN de dos organismos distintos. Entonces el próximo paso era recombinar el ADN de dos organismos distintos. Por lo tanto, se realizó el ADN recombinante. ¿Cómo se realizó el ADN recombinante? Usando un vector que fue un plásmido recombinante. Fue construido por el doctor Francisco Bolívar, que también le valió un premio. Eso fue en el año 1974. Cuando ya tenían el vector y tenían las enzimas de restricción, entonces dijeron, tenemos el vector recombinante y las enzimas de restricción, entonces se podían clonar ADN desde un cultivo de células y se pueden cortar. Se debería poder secuenciar. ¿Cómo se podían secuenciar? A principios de los años 80 se sintetizan los primeros oligonucleótidos de 100 pares de base y de esta forma, utilizando estos oligonucleótidos, se realizó la primera secuenciación de ADN a cargo de Frederick Sanger y Walter Gilbert, que también fueron premio Nobel en los 80.
y en 1983 se produjo la primera planta transgénica. Como seguían trabajando con oligonucleótidos sintéticos, entonces dijeron se podía poder automatizar la síntesis del ADN. Entonces, ¿cómo se podía automatizar la síntesis del ADN? Tenían los oligonucleótidos y tenían distintas las formas de sintetizarlo. Entonces, ¿cómo podían hacer eso para automatizarlo? A esto lo pudieron hacer a través de la técnica de PCR que fue ideada por Caris Mullis en 1985. Por último, en el 2001 ya se encontraban completamente secuenciados numerosos genomas de bacterias, 1 de plantas y 5 de animales, y 200 proyectos para secuenciar plantas de características agronómicas. Todo esto llevó a que había tanta información, o hay y existe tanta información a nivel molecular de tantos genomas y de los distintos vectores de clonación y de expresión que se usan, de distintos oligonucleótidos sintéticos, que en el siglo XXI cambia el paradigma de la biología molecular y entonces los investigadores ya no van a buscar un organismo y a estudiar ese organismo, sino que van primero a unas bases de datos, en donde existe toda la información de ese organismo, y una vez que tienen toda la información de ese organismo, ven qué es lo que se puede estudiar y qué es lo que ya está estudiado para poder seguir avanzando con sus investigaciones. Ya dijimos que en 1970 se crean las enzimas de restricción. Las enzimas de restricción, ¿qué son? Son enzimas capaces de reconocer y cortar el ADN en secuencias específicas. Y otra interesante propiedad que tienen estas enzimas es que en general reconocen secuencias palindrómicas. ¿Qué quiere decir secuencias palindrómicas? Son secuencias que se leen igual de adelante para atrás que de atrás para adelante. Es decir, si ustedes tienen A, G, C, T, T, para la cadena de arriba, abajo tienen la cadena complementaria, y la cadena complementaria se va a leer igual de atrás para adelante. Hay distintos tipos de enzimas de restricción y tienen distintos cortes. Por ejemplo, tenemos las enzimas de restricción que producen extremos cohesivos, es decir, producen extremos en donde no son romos iguales, no son iguales esos extremos, sino que son cohesivos y son pegajosos, o sea que es fácil de que se aparen esos fragmentos con otros fragmentos que se cortaron con la misma enzima de restricción. Y la de los extremos romos son aquellas enzimas que cortan en el ADN y tienen el ADN que queda con las mismas bases de un lado que del otro, y no es tanto en la cadena de arriba con la cadena de abajo, quedan en no hay la misma cantidad de bases. En cambio, los de los extremos cohesivos, la cadena de arriba puede tener un número de bases distinto a la cadena de abajo, y la otra cadena al revés. ¿Cómo se obtiene el ADN recombinante? Primero, para obtener ADN recombinante tenemos que obtener el ADN que queremos clonar. Una vez que obtenemos el ADN que queremos clonar, tenemos que elegir el vector de clonación, generalmente un plásmido. Después tenemos que generar el ADN recombinante utilizando enzimas de restricción. Como el paso número 4 sería introducir el ADN recombinante en el organismo hospedador, y el paso 5, identificar y seleccionar las células que tienen el ADN recombinante.
Como dijimos, el primer paso era obtener el ADN a clonar. El segundo paso es la elección del vector de clonación, generalmente un plásmido. Lo que nosotros vamos a estudiar en este curso son los plásmidos como vectores de clonación. Hay otros vectores de clonación, pero no los vamos a estudiar acá, sino que van el día de mañana, si ustedes quieren especializarse en algo de esto, lo van a estudiar más en detalle. Los plásmidos, los vectores de clonación, tienen que tener distintas características. Que hacen que sea un buen vector. Por ejemplo, tienen que tener una total caracterización estructural. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes tienen que conocer la localización de los genes y la secuencia nucleotídica del vector que van a utilizar. Tienen que ser de tamaño pequeño. Si son de tamaño pequeño es más fácil para que entre a la bacteria y la pueda transformar, y son de sencilla caracterización. Tienen que tener estabilidad dentro del huésped. Esto también, o sea que el huésped no lo tiene que degradar al plasmio, no lo tiene que reconocer como extraño y degradarlo. Tienen que tener presencia de genes marcadores selectivos. ¿Para qué es la presencia de genes marcadores selectivos? Es para seleccionar qué bacterias son las que me incorporaron el plásmido y cuáles no, y a ver si tengo el ADN recombinante que yo quiero. Los sitios únicos de restricción dentro de los marcadores y el origen de replicación, capacidad de amplificar su número de copias. Como ya dijimos en la clase de recombinación en bacterias, dijimos que los plásmidos tienen su propio origen de replicación para permitir replicarse autónomamente dentro de las bacterias. Y como dijimos, acá tienen su origen de replicación, tiene el gen de resistencia a ampicilina y resistencia a tetraciclina. Estos son dos antibióticos que le permiten a la bacteria que incorpore este plásmido crecer en medio con ampicilina o en medio con tetraciclina. Ven acá todos los otros que aparecen, los nombres chiquitos, son los nombres de las enzimas de restricción: PST1, EcoR1, CLA1, GIN3, BAMHI, SAL1. Esos son nombres de las enzimas de restricción. Como ven acá, el PST1 es una enzima de restricción que corta en el gen que tiene la resistencia a la ampicilina. Y la enzima SAL1 y la enzima BAMH1 o GIN3 cortan el gen que tiene la resistencia a la tetraciclina. Entonces, al cortarlo van a ver después qué es lo que sucede y por qué es importante que lo corten a esa altura. Por último, el nombre de este plásmido es PBR322, es uno de los primeros plásmidos que se hizo recombinante, lleva el nombre B de Bolívar, el plásmido B de Bolívar 322, el número de plásmidos recombinantes que había hasta ese momento, y bueno, creo que nada más hasta acá. Ahora bien, ¿para qué queríamos describir nosotros el plásmido? ¿Y para qué queremos conocer las técnicas de ADN recombinante? Porque nosotros podemos utilizar un plásmido como el PBR322 como vector de clonación. Es decir, nosotros tenemos un fragmento determinado de ADN que nos interesa, un gen determinado de ADN que nos interesa, entonces lo queremos replicar varias veces, ¿sí? Estos fragmentos generalmente son grandes, por eso se ponen en plásmido. Entonces, si lo queremos replicar varias veces, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos nuestro ADN genómico, lineal, de una célula eucariota, por ejemplo, y nuestro plásmido, que va a ser de una célula procariota, que es el PBR322. Que tiene el gen de resistencia a ampicilina y el gen de resistencia a tetraciclina. Los dos se cortan tanto el ADN genómico como el plásmido
se cortan con la misma enzima de restricción. Esa enzima de restricción puede generar, como es en este caso, los extremos cohesivos de ADN o de los extremos cohesivos del plásmido. Entonces ahí, como se corta el ADN, el del plásmido y el ADN de la misma forma, se pueden como encastrar el ADN, los fragmentos de ADN con el plásmido, ¿sí? Y ahí se forma el ADN recombinante. Entonces la endonucleasa de restricción es una enzima de restricción que corta al plásmido y al ADN en la misma secuencia y después con una ADN ligasa lo puedo ligar y puedo formar el plásmido recombinante, ¿sí? Ahora bien, yo les había dicho que tenía una resistencia a ampicilina y una resistencia a tetraciclina. Si yo tengo que elijo que la enzima de restricción me corte, esté en el sitio de restricción, el sitio de restricción esté en el gen para resistencia a tetraciclina, entonces me permite que cuando se me corta no se me va a sintetizar más el gen de resistencia a tetraciclina, por lo tanto, más las bacterias que incorporen el plásmido van a ser susceptibles a tetraciclina y resistentes a ampicilina. Vamos a verlo acá con este gráfico de las células de la transformación en bacterias. Como dijimos antes, ahora tenemos el plásmido y tenemos las bacterias, ¿sí? ¿Cómo hacemos la transformación de las bacterias? Como dijimos antes, la transformación de las bacterias se produce a partir de cuando las bacterias incorporan ADN extraño del medio. Entonces se pone a cultivar un cultivo de bacterias con el plásmido. Entonces las bacterias competentes, aquellas que tienen la posibilidad de que tienen los poros de sus paredes celulares más abiertas, van a permitir que el plásmido ingrese, que los plásmidos ingresen a las células. De esa forma se van a transformar. Esas bacterias se van a transformar de manera tal que algunas van a incorporar el plásmido recombinante y otras no van a incorporar el plásmido recombinante, porque el plásmido no se cortó. No en todos los plásmidos se van a cortar. Algunos se cortan y otros no se cortan. Algunos introducen el fragmento y otros no lo introducen, ¿sí? Y por último, hay bacterias que directamente no introducen el plásmido porque no están competentes. Entonces, al no estar competente, no se transforma. ¿Cómo habíamos visto que la bacteria se podía estar competente o no? Lo habíamos visto que por shock térmico o shock eléctrico o con una solución de cloruro de calcio se podían abrir las poros de las paredes celulares. Por otro lado, tenemos esa es la forma en que se introduce el ADN recombinante en el organismo hospedador, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo identificamos y seleccionamos las células que contienen el ADN recombinante? Para identificar y seleccionar a las células que contienen el ADN recombinante, lo que hay que hacer es hacer crecer esas células en medio con ampicilina, ¿sí? En placas de agar con ampicilina. Entonces las placas de agar con ampicilina van a crecer todas las bacterias, ¿sí? que están transformadas. Las que no están transformadas no crecen porque no tienen el gen de resistencia a ampicilina.